Así que cuando hablamos acerca de que Jesús viene pronto, no solo se ha dicho hace 30, 40 años también, pero se ha dicho desde que fueron revelados los evangelios. El evangelio que comprende desde Mateo hasta Apocalipsis, pero también en estos últimos días se ha hablado más y más al respecto. Siempre ha habido voces que hablan acerca de que Jesús viene pronto. Y esto no debemos de ignorarlo, y hoy más que nunca es tan importante que el cristiano, que el creyente nacido de nuevo lo sepa. El hombre natural, como lo describe la Escritura, el que no es creyente, es necesario que entienda que en Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados y que en Cristo tenemos vida y vida eterna. Que es necesario que el hombre necesite un Salvador, porque al final de los tiempos todo hombre va a ser juzgado y nadie podrá pasar la prueba, nadie podrá pasar el filtro para entrar en la eternidad con Cristo si quiere justificarse a través de sus propias obras. Pero como todo hombre nace destituido de la gloria de Dios, necesita ser restaurado, renovado a una nueva manera de vivir que Dios diseñó y programó en el Evangelio desde antes de la fundación del mundo. Y es que pudiéramos tú y yo ser hechos hijos de Dios, ser separados de la naturaleza pecaminosa y que ahora podamos participar de una nueva naturaleza creada en la justicia y santidad de la verdad. Así es que es tan importante que todo hombre que no tiene una relación personal con Cristo la encuentre. Y nunca es tarde para recibir a Jesús como Señor y Salvador, pero es tan importante porque Dios dice en su palabra que Él no desea que ningún hombre perezca, pero que todos vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos que esto no va a suceder en el sentido de que hay quienes tendrán enfrente la oportunidad de decidir por Cristo, por la verdad, o decidir en contra de Cristo. Y sabemos que muchos decidirán en contra y muchos decidirán a favor. Así es que, hablando de la venida de Jesús, es tan importante que todo creyente nacido de nuevo entienda. Y mire, vamos rápidamente a hablar de dos cosas fundamentales. Cuando hablamos de estos temas son interesantísimos, son extraordinarios, para muchos son muy importantes, deberían de ser tan importantes para todos los creyentes, pero no solo son interesantes y extraordinarios, sino a veces son difíciles de entender. Así es que vamos a establecer dos cosas importantes para poder hablar de estos temas. La primera está en Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice así la Escritura. Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de su ley. Una vez más, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es claro que Dios tiene cosas que no serán reveladas a los hombres. El problema está cuando los hombres quieren inquirir y intentar recibir revelación acerca de las cosas secretas de Dios. Y eso no es posible. Y entonces hay una serie de conflictos y de presunciones y de orgullos para todos aquellos que buscan entender lo secreto de Dios. Si es algo que Dios ha definido como secreto y no revelarlo a los hombres, es algo que nosotros no debemos por qué buscar recibir revelación o buscar revelación, porque no nos será dada. Y todo aquel que presuma tener una revelación acerca de lo que Dios guardó solo para él o solo para la divinidad, entonces caerá en un error. Pero dice la palabra que hay cosas reveladas. Entonces, aquí podría haber dos escenarios: las cosas que no han sido reveladas aún,
o las cosas que ya fueron reveladas ahora. Ahora, déjame decirte algo. Para todos los hombres hay muchas cosas reveladas de parte de Dios. ¿Cuáles son? La misma creación da testimonio del poder y de la obra de Cristo, del poder y de la obra de Dios. El mismo ser humano, Romanos 1 nos lo explica. Muchos conocieron a Dios aún por las cosas creadas, pero no quisieron agradar a Dios, no quisieron darle gracias, no quisieron glorificarle como a Dios y se envanecieron en sus tontos razonamientos, dice la Escritura, en su vana manera de pensar. Pero para el creyente nacido de nuevo hay cosas que nos han sido reveladas y hay cosas que nos serán reveladas. Dentro del universo de las cosas que Dios ha permitido que el hombre conozca, hay muchas cosas que el pueblo de Cristo, que la iglesia, que la esposa, que la novia del Señor no conoce. ¿Por qué? Por falta de diligencia, por incredulidad, por ignorancia, por no permitir ser guiada por el Espíritu Santo, por no tener una comunión con la palabra de Dios. Así es que cada hombre fue habilitado con todos los recursos y todo el poder para tener una relación personal con Cristo y con su palabra. Nadie tiene excusa, porque la unción del Espíritu Santo que mora en el creyente, que está sobre nosotros, dice la Escritura, nos enseña todas las cosas en 1 de Juan capítulo 2. Así es que si ponemos la palabra de Dios delante de nuestros ojos, en nuestras bocas y en nuestros oídos, y estamos en armonía con el Espíritu Santo y permitimos que Él nos guíe y le pedimos que nos revele la palabra, Él lo hará cuando empezamos a poner la palabra delante de nuestros ojos, cuando empezamos a poner la palabra en nuestras mentes, cuando empezamos a meditar la palabra. Esto es muy importante. Habiendo dicho esto, vamos a leer otro versículo que tiene que ver con el universo de las cosas que Dios permitió que conociéramos. Hay cosas que no hemos conocido porque no es el tiempo para conocerlas. Hay otras cosas que no hemos conocido porque no hemos escudriñado lo suficiente. Amén. Así es que si vamos a Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a buscar el capítulo 16 de Juan, en el versículo 13, dice la Escritura, Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Las cosas que habrán de venir os hará saber. Las cosas que habrán de venir os hará saber. También la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, que recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, dice aquí en Juan, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es que el Espíritu es el que nos revela la palabra y el que nos revela las cosas que nos han sido concedidas y las cosas que habrán de venir. Así es que, basado en que dentro de todas las cosas que Dios ha permitido que nosotros conozcamos, el Espíritu nos las revelará a través de la palabra. El Espíritu nos revelará también las cosas que habrán de venir. Ahora, es tan interesante que nosotros podamos entender que no podemos decir que no conocemos las cosas porque el Espíritu no nos las ha revelado. Recuerden, para conocer las cosas y tener la revelación necesitamos la palabra y necesitamos estar en armonía con el Espíritu. Así es que si no hacemos estas dos sencillas cosas, estar en la palabra, leer la palabra, meditarla y estar en esa comunión con el Espíritu Santo como un amigo con Él, compartiendo con Él lo que estamos leyendo, entonces no tendremos la revelación. Muy bien, ahora, estas dos cosas son fundamentales, pero ahora vamos a ver lo que tiene que ver con lo que estará pasando o lo que está pasando en estos tiempos. Y acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Algunos versículos los voy a decir rápido, así es que si tiene oportunidad de apuntarlos, apúntelos para poder completar todo el término, en el término de nuestra conversación, de nuestro discurso, de nuestra prédica, la mayor parte de versículos que traemos. Así es que el capítulo
10 de Apocalipsis, versículos 5 y 6, dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, dice, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Dice que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Juró que el tiempo no sería más. En otras versiones dice que no habría más tiempo, o que el tiempo está llegando a su fin, que el tiempo no sería más. Déjeme, esa es la versión Reina Valera 60. Déjeme ver cómo viene en esta versión Valera 1602, purificada. Dice la escritura: y el ángel que yo vi estaba de pie, muy bien, y dice, y el ángel juró y dijo que el tiempo no será más. Es decir, el tiempo llegará a su fin. El tiempo no será más. Ahora, hablando del tiempo, es algo muy extraordinario. Pero a la vez de extraordinario, hablar del tiempo es algo muy misterioso. No quiero entrar en profundidad al respecto al tiempo, pero de acuerdo a la palabra y de acuerdo también a muchas pruebas científicas, podemos entender que el tiempo es algo que no es completamente entendido. El tiempo es un misterio. De hecho, la escritura nos enseña que el tiempo está determinado o fue dado para el hombre, no para Dios, porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. La eternidad no tiene que ver con el tiempo. La eternidad no es, el significado de la eternidad no es mucho tiempo, no. Pensar en el tiempo es pensar en este mundo. Pensar en el tiempo es pensar en la humanidad. Pensar en tiempo es algo que no podemos comprender del todo. Por ejemplo, como hombres, nosotros podremos ver el mañana. Pero en este caso no podríamos aplicarlo a Dios. Es decir, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no pueden ver el mañana. Porque hablando de la soberanía y de la autoridad de Dios y de lo que Dios mismo es, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente, que para Él no hay tiempo, sino que Él vive en la eternidad, matemáticamente hablando, o humanamente hablando, o científicamente hablando, cuando se le describe a Dios, se le describe como el infinito que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, Dios no podría ver el mañana, y no me malinterprete. Lo que sucede aquí es que el mañana es quien puede ver a Dios. Nosotros como hombres podremos ver el mañana, pero el mañana aún está sujeto al Señor. Porque Dios fue el que puso el tiempo, el que creó el tiempo. Y hay quienes dicen que científicamente el tiempo es algo no muy comprendible, porque hay quienes piensan que si se pudiera viajar en una nave espacial a través del espacio y quizá a las velocidades en las que, digamos, en las películas de ciencia ficción se viaja, como a la velocidad de la luz o a la velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Hay quien dice, pero esto definitivamente no es posible comprobarlo, pero científicos dicen que si alguien pudiera lograr viajar en una nave 15 días y regresar al mundo, posiblemente en el mundo podrían haber pasado 40, 80, 200 años. Para un hombre viajando en el espacio a la velocidad de la luz, fuera de la Tierra, pudiendo ser 2 semanas o 15 días o un mes, en la Tierra pudo haber pasado quizá 100 años. Y difícilmente lo podríamos comprender, pero el punto aquí es entender que el tiempo fue dado para los hombres y el tiempo es algo misterioso. Ahora, es muy importante entender esto porque mire,
Vamos ahora a ver lo que la palabra nos enseña acerca de el tiempo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Apocalipsis dice que el tiempo está llegando a su fin y no será más. El tiempo no será más. Ok. Pero 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo enseña algo muy interesante. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí es donde quisiera empezar a fundamentar algo muy interesante. Lo primero es que cuando el apóstol Pablo habla de tribulación, no está hablando de enfermedad, no está hablando de que está teniendo problemas en sus relaciones, no está hablando que está teniendo depresión, no está hablando que está teniendo problemas de escasez por falta de trabajo o por falta de una mala economía. Es decir, el apóstol Pablo no se está refiriendo a la redención que es en Cristo Jesús, o más bien a todo lo que Cristo Jesús ya nos redimió. Y hay muchos que cuando escuchan tribulación se confunden y piensan que vivir en este mundo siendo creyentes, siendo hijos de Dios, siendo hijos del gran rey y viviendo en este mundo como hombres, igual que los hombres, sufriendo lo mismo que sufren los hombres, piensan que la Biblia, cuando se refiere a tribulación, se refiere a eso. Y aceptan toda clase de mala vida, sin comprender y sin entender que esa mala vida nos fue redimida en la cruz del Calvario para nosotros no vivir en ella. Por eso Cristo pagó el castigo para darnos paz. Y hay quienes malinterpretan y piensan que andar en la enfermedad y andar en la escasez y andar en los problemas matrimoniales, padres e hijos, y en los problemas por causa de nuestra humanidad, por causa de nuestra carne, es lo que la Biblia se refiere a tribulación. Y no, la Biblia no se refiere, cuando habla de tribulación, el apóstol Pablo se refiere a los padecimientos por causa del evangelio, a los padecimientos por causa de predicar a Jesucristo, a los padecimientos por causa de la fe de creer en Jesús, al rechazo de quienes te pudieran rechazar por causa de tu fe, o que a alguien que pudiera vituperarte por causa de tu fe, o a puertas que se te cierren, o problemas que tengas por causa de predicar con sabiduría y con gracia a Jesús. Esos son los tipos de tribulaciones cuando el apóstol Pablo se refiere a la tribulación. El tipo de situaciones. Alguien, por ser creyente, puede perder su trabajo. Pero no significa vivir en la escasez de la cual Cristo ya nos redimió. Es una tribulación. Porque si por causa del evangelio, y no estoy hablando de que te pongas a predicar mientras trabajas, pero por el testimonio, simplemente porque eres creyente, porque las personas saben que tú eres creyente, pudieras perder tu trabajo, gloria al Señor, porque el Señor te va a dar algo más glorioso. Pero no debemos confundir, porque Cristo nos redimió del rechazo. Cristo nos redimió del rechazo hacia Dios. Dios nos ha hecho aceptos en el amado. Cristo nos redimió de la vergüenza. Cristo nos redimió de la enfermedad. Nos redimió de la pobreza, de la muerte, del pecado, de la condenación, de la culpa, de la tristeza. Él restauró nuestra alma. Es decir, Cristo ha hecho una obra gloriosa y maravillosa en nuestro interior para que a través de la palabra nosotros conquistemos en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras acciones, en nuestros deseos, en nuestros sueños, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, la gloria de Cristo que mora ya en nosotros. Bien, pero dice la Escritura que padecer por causa del evangelio es momentáneo, es decir, tiene un corto tiempo, pero produce en nosotros un excelente peso de gloria. Dice la Escritura, y los apóstoles y la iglesia que están descritas en los evangelios, en los hechos, en el libro de los hechos,
y en los otros cartas que escribió Pablo y Pedro y Juan y Jacobo, sufrieron por causa de Cristo. Hay quienes en aquellos tiempos murieron a filo de espada por causa de los romanos. Muchos fueron llevados al Coliseo para morir por causa de su fe en Cristo. Y dice que ellos no rehusaban morir, sino ellos se gozaban porque cada padecimiento era un excelente y eterno peso de gloria. ¿Y cómo es que ellos podían aventurarse de esa manera? ¿Cómo es que ellos podían vivir y con gran fortaleza y júbilo entregar su vida por el Evangelio? Cuando hoy en día vemos que eso no sucede. Bueno, lo primero es que no es por gallardía o valentía humana. Todos de alguna manera tienen cierto grado de gallardía o de valentía. Hay unos más, hay unos menos. Pero no es por valentía ni gallardía humana. Todos hemos tenido algo así. Pero la valentía no procede de nuestra carnalidad, sino aprendiendo a no confiar en nuestra carne y confiando solamente en Jesús, descansando solamente en Él. Podemos entender que Él nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Así es que es tan importante que tú y yo podamos entender esto de una manera gloriosa. Amén, 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 amén. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo aquí en el versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es que los hombres que entregaron sus vidas en el libro de los Hechos, los mismos discípulos de Jesús, los apóstoles, y la iglesia primitiva, personas como tú y como yo, que entregaron sus vidas por causa del Evangelio, y muchos que lo han hecho, no es porque veían las cosas temporales, ni por aferrarse a su gallardía, era por vivir en la fe, viendo las cosas que son eternas. Y esto es un fundamento tan importante que todo creyente debe de saber. Tú lo debes de saber, yo lo debo de saber, pero muchos lo deben de saber, porque Dios no nos ha llamado a fijar nuestra razón de ser para este mundo, porque las cosas que hay en este mundo son temporales. Nuestra vida y nuestro trabajo en este mundo va a ser temporal. Así es que, no desestimando el propósito de Dios que tiene para nosotros en esta vida, es decir, no quitándole el valor que esto tiene, pero dándole la perspectiva correcta. ¿Cómo podemos entender a este mundo bajo la perspectiva bíblica y no entrar en temor, y no entrar en depresión o en desesperanza? A través de no ver las cosas que son temporales, pero a través de ver las cosas que son eternas. Es decir, aprender a ver lo que nos espera en la eternidad. La gloria de la eternidad. Y eso no se puede ver con los ojos. Eso solo se puede ver con la fe. Eso solo se puede ver cuando la palabra es concebida en el corazón. Nos dice la Escritura que la fe es la convicción. Nos hace estar tan convictos, tan atrapados en la verdad de la palabra, que el mismo amor de Cristo nos sostiene y nos permite que podamos ver a través de la fe lo que es eterno. Porque si solo vemos lo temporal, entonces no vamos a lograr atrapar la esperanza a la que fuimos llamados. No va a haber suficiente consolación, no va a haber suficiente gozo y alegría para poder permanecer firmes. Así es que dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y aquí, entre las cosas que se ven, podríamos hablar de los propósitos de Dios para ti y para mí. Pero cuando nosotros entendemos los propósitos eternos por los cuales fuimos llamados,
y nosotros vemos la gloria de la eternidad a la que fuimos llamados y lo que ahora somos en Cristo, entonces podemos ser eficaces, victoriosos en las cosas temporales aquí hoy en día. No amando al mundo, no amando las vanidades de este mundo, porque ni la gloria de los hombres, porque todo eso va a acabar, pero poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es eterna. Cristo es eterno. Usted y yo fuimos redimidos y nos ha sido dada eternidad. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos dio las arras. Tenemos las arras del Espíritu, que son eternas. Así es que tú y yo tenemos eternidad. Ahora, fíjate cómo dice, solo apúntalo ahí, 1 Corintios 15, versículos 16. Bueno, ya estabas en 1 Corintios 4, busca ahora 1 Corintios 15, versículos 17 al 19. 1 Corintios 15, versículos 17 al 19. Y dice así: y si Cristo no resucitó, aquí está hablando Pablo acerca de dudas que tenían los corintios, acerca de aquellos que posiblemente creían que Cristo no había resucitado. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe sería vana, aún os estarías en vuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, pues no existiría la fe y todos los hombres serían pecadores. 18. Por consiguiente, también los que durmieron en Cristo son perecidos. Es decir, pues todos los muertos ya no tendrían esperanza. Ya perecieron y no habría esperanza para ellos, ni nosotros tendríamos esperanza acerca de ellos. 19. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Si en esta vida solo tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Y déjeme, le explico este versículo para que no se malinterprete. El apóstol Pablo está diciendo, de acuerdo al contexto y a este versículo, si referente a Cristo, lo único que causa esperanza es para esta vida, es decir, si solo en esta vida es que esperamos en Cristo, no para la eternidad, sino para esta vida nada más, entonces seríamos los más miserables de todos. En otras palabras, Cristo no murió, fue sepultado y resucitó en gloria y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que tú y yo tengamos esperanza en Él solo para esta vida e ignorar la eternidad. Y ahí hay una clave tremenda, porque muchos creyentes tienen temor a la muerte. Seguramente, no quisiera hacer una encuesta, pero seguramente muchos creyentes, si hiciéramos una encuesta, a lo mejor arriba del 90% de los creyentes nacidos de nuevo tienen temor a la muerte, tienen temor a morir, es más, no quisieran morir. Así es que escuchar al apóstol Pablo decir que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, dice, estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger. Para la mayoría de los creyentes esto es irrisorio, pensar en la vida como pensaba el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los creyentes, en la mayoría de los creyentes, en sus corazones está acerca de Cristo la esperanza, para esta vida nada más. No han podido ver a través de la fe la eternidad con Cristo. Recuerde, el tiempo es para los hombres. La eternidad no es el tiempo. La eternidad, no habría suficiente tiempo para poder describir la eternidad. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, si Cristo, la esperanza de vida, la esperanza de gloria, solo tendría sentido en esta vida, entonces seríamos los más miserables de todos los hombres. Porque Cristo no murió para que nosotros estuviéramos contentos en esta vida.
Cristo no murió y resucitó para que nosotros estuviéramos sin condenación en esta vida. Nada más. Y que nada más fuéramos así en nuestra manera de pensar. Tuviéramos la visión muy corta. Pero dice el apóstol Pablo, no debemos de engañarnos. Porque si Cristo solamente fuera para esta vida, si lo que Cristo Jesús hizo solamente fuera para esta vida, seríamos los más miserables de todos los hombres. Y no me malinterprete, lo que Cristo hizo por nosotros es para disfrutarlo en esta vida. Pero yo lo describiría de la siguiente manera. Hablar de salvación no es hablar de la eternidad, cuando al final de los tiempos estemos con Cristo para siempre, pero es hablar desde que conocemos a Cristo y creemos en su obra terminada, completa y perfecta, y recibimos el pago que Él hizo por nosotros, a nuestro favor, a nuestra cuenta, de nuestros pecados, y por eso ahora podemos decir que somos la justicia de Dios en Cristo. Así es que nuestra salvación empieza desde que estamos en este mundo, y si nos gloriamos por la libertad, el gozo, lo que Cristo hizo por nosotros en este mundo, tenemos que aprender a mirar, a poner nuestros ojos en Jesús. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, Jesús es eterno. Jesús no solo fue para esta vida, Jesús es eterno. Así es que necesitamos empezar a relacionarnos con la eternidad a la que fuimos llamados. Esto cambia todas las cosas. La abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia nos dan entrada a que podamos relacionarnos por la fe a la eternidad a la que fuimos llamados. Eternidad aquí, en este mundo, viviendo en la victoria de Cristo en una eternidad, para siempre. En una eternidad, en algo glorioso. La eternidad, recuerden, no tiene que ver con el tiempo. El tiempo fue dado para la limitación de los hombres. Pero la eternidad tiene que ver con la intimidad de Cristo. Es más, no lo vamos a leer, pero déjeme decirle que el sol, en la eternidad con Cristo, el sol ya no nos dará su calor. El sol ya no será necesario para nosotros. La suficiencia de todo será Jesús. Jesús el Cristo. Así es que lo que estamos viviendo hoy en día es para nuestra limitada humanidad. Pero cuando empecemos a ver, cuando la palabra nos enseña acerca de la eternidad que tendremos en Cristo, nuestras vidas tendrán un sentido diferente aquí y ahora. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dice en la Escritura, no inviertas donde se corrompe en este mundo, pero invierte en el cielo, invierte en los cielos? Y se acuerda que el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, dice la Escritura que vino anunciando el reino de Dios. Es decir, vino a manifestar lo glorioso de la eternidad en este mundo. Así es que hay muchas cosas que el Señor Jesús nos ha hablado y nos ha enseñado, pero nosotros no hemos tenido la perspectiva correcta para entender acerca de la eternidad. No preocuparnos si el Señor Jesús va a venir por su iglesia antes, a la mitad o después de la gran tribulación. Eso no debe de ser nuestra preocupación. Porque si nosotros entendemos que somos nuevos en Cristo, somos nuevas criaturas, tenemos el poder del Espíritu Santo, la unción, y que tenemos una eternidad garantizada con Cristo. Es más, si ya estaríamos disfrutando en esa intimidad con Jesús, con su palabra, de esa eternidad, estaríamos, si pudiéramos armonizar ya, que fuimos llamados a ello, con la eternidad que es en Cristo Jesús, cualquier cosa que pudiera venir sobre este mundo, no sería ningún problema. Bien, ahora fíjese cómo dice Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que viene. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Y cuántas personas hay acerca de
buscar su futuro. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, todo lo demás pierde su valor. Y aquí el escritor de Hebreos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Es decir, estar, las habitaciones, nuestra casa en los cielos, como dijo el Señor Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay quienes han interpretado de una manera privada la palabra y se han convertido en herejes o han convertido el evangelio en sectas. De ahí nacieron muchas desviaciones del evangelio y hombres que antes predicaban el evangelio se convirtieron, se envanecieron, no entendieron la palabra, se hicieron interpretaciones privadas, engañaron y han engañado y siguen engañando a muchos y están causando que muchos no puedan tener una eternidad con Cristo, sino que vayan al final de los tiempos al infierno. Pero fíjese cómo dice aquí, la palabra profética es la más segura. No es lo que se le ocurrió a una persona o lo que se le ocurrió a otra. Mire, profecía siempre ha habido, desde el principio de los tiempos. La escritura está llena de palabras proféticas. Jesús mismo es la palabra profética. Pero hay quienes hablando de la profecía hablan acerca o entienden acerca de cosas que personas dicen que van a suceder. Y en los últimos tiempos, muchos han presumido dar palabras proféticas. No particularmente en el marco bíblico, sino con cosas muy específicas y se han equivocado. Y yo no me preocupo tanto por ello. Sin embargo, tenemos que entender que como hombres, si queremos hacer las cosas a través de tratar de interpretar racionalmente o humanamente o por las evidencias, pero humanamente las cosas, nunca vamos a dar en el blanco. O quizá algunas veces vamos a dar en el blanco y otras no. Pero la profecía viene por el Espíritu Santo. Pero aquí la Escritura está hablando no de lo que otros hablan, sino de lo que ya está escrito que Dios habló. El apóstol Pedro tuvo experiencias extraordinarias. Él mismo oyó una voz del cielo. Él mismo vio a Jesús transfigurarse y aparecieron Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. Pero el mismo Pedro dice, la palabra profética, la palabra escrita, la palabra que está escrita en la Biblia, cuando es revelada, se convierte en una palabra viva por el Espíritu. Cuando es revelada por el Espíritu, se convierte en una palabra viva en nuestros corazones, que tiene poder en sí misma. Pero la palabra profética es lo más seguro. Más allá de las cosas que puedan decir las personas. Hoy en día hay tanta gente que se deja guiar por sus sentidos. Y hay gente que le gusta escuchar, que se habla muy bonito, o que empiezan a hablar palabras, a ti te va a ir así, a ti te va a ir acá, a ti te va a ir allá, te va a ir bien, cosas bonitas. Y hay dones proféticos, y uno de los 9 dones que dice la Escritura que el Espíritu Santo promueve en la iglesia para crecimiento de la iglesia, para apoyo de la iglesia, para bendición de la iglesia, es el don profético. Pero todo tiene que estar dentro del marco de la palabra, y la palabra es la profecía más segura, dice el apóstol Pedro. Pero fíjese, cuando se refiere a la palabra profética, a la palabra de Dios, a la palabra escrita, a la profecía escrita, pero fíjese cómo dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Atentos. No podemos estar atentos si no conocemos la palabra. Así que necesitamos conocer la palabra en base diaria e insistir en ello para estar atentos a ella. Fíjese, dice,
como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra es lámpara que alumbra. Si no tenemos la palabra, no hay luz. No hay manera de poder caminar en luz. Y si andamos en oscuridad, vamos a tropezar. Pero fíjese cómo sigue diciendo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y cuando la Escritura habla de que el día esclarezca, antes del día, inmediatamente antes de que el día esclarece, viene gran oscuridad. Antes de que el día esclarezca, viene gran oscuridad. Y dice la Escritura, pero cuando el día esclarece, dice, y el lucero de la mañana sale en vuestros corazones. En otras palabras, aquí podríamos hablar de muchas cosas muy interesantes. Fuimos sacados de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y traídos al reino de Jesús, al reino de su luz. Estábamos en tinieblas y cuando venimos a Cristo fuimos traídos a su luz. Pero también la Escritura nos enseña que cuando el lucero de la mañana salga en vuestros corazones es cuando la convicción de Jesús, de su divinidad, de su obra terminada, completa y perfecta, de su eternidad, empieza a atrapar nuestros corazones, a formar, a fundamentar tan fuerte y firme nuestros corazones que entonces vivimos por Jesús. Y cuando el lucero de la mañana sale en nuestros corazones, no habla de otra cosa más de que el Señor Jesús viene pronto por nosotros. Mire cómo dice la Escritura. Antes de leer esto, fíjese cómo dice la Escritura en Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 28. Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 28. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. En la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, en Mateo 24, que ya hemos estado viendo al respecto, habla de las señales que vienen antes del fin de esta era, de esta época, cuando el Señor Jesucristo va a venir. Es decir, viene el fin de esta época y el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Pero aquí el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21, en el versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, recuerde que son como principio de dolores. Y hablábamos de que los principios de dolores es como los dolores de una mujer que está embarazada a punto de dar a luz. Y cuando esos dolores vienen, ya no se detienen hasta que el niño nace. Es decir, empiezan los dolores, es el principio de los dolores, y en la medida en la que pasa el tiempo entre el principio de los dolores y el nacimiento del bebé, los dolores empiezan a incrementarse en su frecuencia y a ser más fuertes. Y no se detienen hasta que el bebé nace. Así es que dice aquí Lucas que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos. Es decir, no te escondas, no tengas temor. Por eso es importante tener una revelación de lo que significa la eternidad que ya tenemos en Cristo. Dice, comienzan a suceder, dice, erguíos, levanta vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así es que, ¿cómo? Yo te preguntaría a ti, ¿cómo reaccionamos tú y yo a este tipo de cosas? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando empecemos a ver cosas tan extraordinarias que estamos ya prácticamente entendiendo que nuestra redención está cerca? Porque hemos hablado
como viene en Mateo 24, dice, habrá guerras y rumores de guerras. Guerras siempre ha habido. Y más que nunca. Habrá hambres. Hambres toda la vida ha habido. Es más, hay una estadística que hablan acerca de que alrededor de 300 millones de personas morirán en estos meses por causa de lo que los gobiernos hicieron en la contingencia o han estado haciendo en la contingencia del 2020 al 2021 por causa del hambre. Fíjese, más de 300 millones de personas. Mateo 24 prácticamente está cubierto, está cumplido. Dice, muchos, el Señor Jesucristo dice muchos dirán, ahí viene el Cristo, muchos serán falsos profetas. Muchos dirán, ahí viene el Cristo, muchos vendrán en mi nombre, pero no creáis. No sé si usted sabía que en la historia judía ha habido muchas personas que se han decretado a sí mismos como el Mesías, como el Cristo. Después de la venida del Señor Jesús, la primera venida, la resurrección, la cruz, su resurrección, creo que tienen registrados alrededor de 40 personas en los tiempos, desde que el Señor Jesucristo fue recibido en gloria, que han confundido a muchos diciendo que ellos son el Mesías, confundido a los judíos. Estoy hablando en términos de la historia judía, pero después de 1900, para los no judíos, pero para el mundo en general, han venido no 20, 30, 40, 50 personas que han dicho que ellos son el Cristo. Hace apenas unos años atrás había una persona que se decía que él era Cristo, que él era Jesucristo. Y tenía una iglesia y las personas en su iglesia le daban alabanza a él. Y después esta persona, por alguna razón que no entiendo, murió y su esposa se quedó en su lugar. Y ahora las personas en esa iglesia le dan alabanza a la esposa. No sé cómo tienen ese asunto ahí, pero hasta eso ya se ha cumplido respecto a Mateo 24. Y recuerde que también dice que el amor de muchos se enfriará, lo cual ha estado sucediendo en gran manera. Y dice el Señor Jesucristo, pero el fin vendrá cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones y entonces el fin vendrá. Eso es lo que describe el Señor Jesucristo. Pero hemos hablado acerca de que hoy en día, por causa de la tecnología, de las comunicaciones, el evangelio prácticamente ha llegado a todos los rincones de esta tierra. Cuando venga el anticristo y cuando venga el nueva manera de conducir este mundo que va a tener que ver con el anticristo, con la tribulación y la gran tribulación, ellos van a tener control de las cosas. Y va a ser difícil que a través de las cosas que ellos manejan, si hoy en día, debiendo haber libertad para que todo el mundo pueda expresarse, las grandes compañías y corporaciones de los medios han censurado a personas para que no hablen. De hecho, hay cristianos que en las redes sociales están siendo censurados por causa del evangelio. Y quiere decir que entonces el hecho de que el evangelio pueda ser predicado a todas las naciones no solo está hablando de la gran cantidad de gente que tiene que empezar a predicar el evangelio, que debería estar predicando el evangelio, sino también gracias a que la tecnología ayuda a eso. Habíamos hablado de que hay 8,000 millones de habitantes, casi 8,000 millones de habitantes en este mundo, y hay más de 5,000 millones de teléfonos celulares. Biblias, se han impreso más Biblias en esta era que la cantidad de seres humanos que existen. Es decir, todos los medios, todas las maneras y las formas para que las personas conozcan acerca del evangelio están dadas. Prácticamente el tiempo se ha agotado. Ahora, fíjese cómo dice ahora que
vamos a leer Tesalonicenses, pero es muy importante que entienda esto. El Señor Jesucristo dice, levanta tu cabeza, enderézate, porque tu redención está cerca. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, gózate y alégrate. Pero ¿cómo puedes gozarte y alegrarte? Porque tu redención está cerca si tú no tienes perspectiva de la eternidad que tenemos en Cristo. Pero es tan importante que tú y yo lo entendamos. Tenemos una eternidad con Cristo, una garantía. Por eso no debemos poner nuestros ojos en este mundo, nuestros oídos en las cosas de este mundo, porque lo único que sucede cuando hacemos esto, que ponemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón en las cosas de este mundo, nos arraigamos a este mundo y entonces perdemos la perspectiva bíblica, la perspectiva de la eternidad. La fe es espiritual, Cristo es espiritual. Tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, somos espiritual, ya hay eternidad en nosotros. Recuerda que la palabra dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Bien, Primera Tesalonicenses dice, Primera Tesalonicenses 4, versículos 15 en adelante. Vamos a ver algunos versículos muy rápido porque prácticamente ya estamos terminando. Solo vamos a ver 2 porciones de la Escritura y después seguiremos hablando al respecto. Pero Primera Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo, hablando aquí, a partir del versículo 15 dice, por lo cual decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire cómo dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Quiere decir que esto no será en secreto. Esto será tan público. Imagínense, con trompeta de Dios descenderá del cielo y llamará a los muertos primero. Y luego nosotros que vivimos, dice la Escritura, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, no malinterprete, porque no dice que estaremos siempre con el Señor en el aire, en las nubes, no. Dice, recibiremos al Señor en las nubes, pero de la manera en la que fuimos arrebatados, ahorita vamos a ver lo que dice en Corintios, dice, así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay algo muy interesante que necesita usted también entender. En el capítulo 4, en el versículo, vimos el 15, pero mire lo que dice el versículo 14. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron con Jesús. Pero el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4 dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, el Señor quiere que estemos gozosos, no solo por saber que los que durmieron en Cristo resucitarán, sino el Señor quiere que estemos gozosos porque Él viene pronto, nuestra redención está prácticamente cerca. Fíjese cómo dice la Escritura en 2 de Corintios 15, versículos 51 y 52. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo estoy de acuerdo que este versículo tiene mucho que ver con el arrebato de la iglesia, con lo que habla en Tesalonicenses. Pero si somos estrictos respecto a lo que dice estos versículos de 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 52, fíjese que hay quienes dicen que de repente desapareceremos. Pero 2 Corintios 15 no lo revela de esa manera. Dice versículos 50, es 1 Corintios 15, perdón, estaba buscando. Dice 1 Corintios 15, versículos 55. Pero fíjese cómo dice antes. Dice, del 51, dice, pero les digo, hermanos, que la carne y la sangre no podrán heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda lo incorrupto. Porque un misterio os digo, dice, en un momento, en el 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que sonará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados también, y nosotros seremos cambiados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorruptible, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible sea vestido de incorruptible, dice, entonces será cumplida la palabra que está escrita, tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepultura, tu victoria? Empero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, dice, amados, estar firmes y contumaces, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no quisiera ahondar mucho al respecto, porque hay quienes dicen que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia seremos arrebatados. Hay películas donde hablan acerca de este acontecimiento y las personas desaparecen. Pero yo escuché a un predicador decir que si seremos transformados, como lo dice Corintios, dice, tú puedes estar ahí y de repente, ¡pum!, tú mismo. Si estás ahí con tu esposa y tú eres un creyente y tu esposa también, de repente, ¡pum!, tú verás a tu esposa y ya ahí, en donde está sentada, o en donde están, si van caminando juntos en la plaza, será transformada y tú la verás ya en gloria y tú mismo estarás en gloria. Y las personas te podrán ver en gloria y seremos arrebatados. Pero bueno, más allá de poder entrar en menos o en más argumentos, el propósito de esto es que tú y yo podamos ver que Cristo viene pronto, que el tiempo se ha terminado, pero que tú y yo tenemos que aprender a ver las cosas de acuerdo a la perspectiva bíblica, porque Dios nos ha llamado a armonizar con la eternidad que Él es y que ha puesto en nosotros. No anclándonos en este mundo. Por eso no solo es importante poner los ojos en Jesús para poder apropiarnos de todo lo que nos ha sido dado por gracia en este mundo. En este mundo tenemos obstáculos. En este mundo está la carne. Este mundo hemos dicho que está volteado de cabeza, está en caos. ¿Por qué es un mundo en caos? Pero es un mundo en caos a nivel total, a nivel mundial. Porque en este mundo, mientras Dios, mientras Cristo, mientras la palabra habla de salud en este mundo, muchos no están disfrutando salud. La mayoría no disfruta salud. En este mundo se habla de sanidad y en este mundo las personas no están disfrutando de sanidad. Perdón, en la palabra se habla de sanidad, en la palabra se habla de creer en estar enfermos. Perdón, discúlpeme, en la palabra se habla de creer en estar sanos y en este mundo todo mundo está pensando en creer en estar enfermos. En la palabra se habla de victoria, de poder, de amor y este mundo no está pensando en otra cosa más que en odio, en debilidad, en temor. En la palabra se habla a través de la prosperidad y la riqueza y cómo Dios nos da el poder de hacer las riquezas y de que el que siembra para el evangelio siembra para los reinos y el que comparte y siembra y da en este mundo, dice, en este mismo mundo, en esta misma vida se le darán 100 veces más. ¿Se acuerda? Cuando el Señor Jesucristo, hablando acerca de aquel hombre que no quiso dar los bienes a los pobres, dice, cualquiera que deje a padre o hermano, cualquiera que deje las cosas de este mundo, dice, cualquiera que las deje por causa de mí, en esta misma vida se le dará 10 veces, 100 veces más lo que deje. Es decir, si tú lo pones en una perspectiva de proporción, sembrar en el evangelio en esta vida es sembrar 10,000%. 10,000%. Recibir 100 veces más lo que siembras. Pero eso es bajo tener una perspectiva eterna. Así es que la palabra habla de bendición.
este mundo habla de maldición y este mundo sufriendo maldición. La palabra habla de justicia y este mundo habla de pecado y de culpa. La palabra habla de amor y de perdón y este mundo habla de condena, de culpa, de amargura. Así están viviendo las personas, incluyendo muchos creyentes. La palabra de Cristo nos habla no solo de salud y de bienestar, pero nos habla de victoria, nos habla de éxito, nos habla de ser favorecidos. Y este mundo habla de todo lo contrario. Así es que por eso este mundo es un mundo en caos, es un mundo caído, caído de la gracia de Dios, caído de la gloria de Dios. La misma Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Este mundo está bautizado en muerte. Pero el creyente nacido de nuevo fue llamado a vida eterna, a una eternidad. Así es que es tan importante que no pongamos nuestros ojos, hoy más que nunca, zafémonos de este mundo. No somos de este mundo. Así es que no pongamos nuestros ojos en este mundo. Y esto no va a suceder si no empezamos a poner nuestros ojos en la palabra, nuestros ojos en Cristo y en la eternidad que tenemos con Él. Porque de otra manera, si ponemos los ojos en este mundo, nos vamos a arraigar a este mundo y no vamos a poder ver la eternidad y entonces vamos a padecer por las cosas que habrán de venir y entonces vamos a temer por las cosas que habrán de venir. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, en su palabra, en la eternidad a la cual Él nos ha dado ya, y cuando estas cosas empiecen a acontecer, que la mayoría de ellas, como lo hemos visto ya, las señales del fin ya prácticamente están cumplidas. Los mismos discípulos le dijeron, exactamente dinos, Señor, con claridad qué cosas sucederán. Las cosas que Jesús habló, las señales que Jesús habló, prácticamente están cumplidas. Nosotros tenemos que hacer lo propio, compartir con todos y con más. Por eso es tan importante que podamos compartir con muchos acerca del Señor, de Jesús, de su palabra, de que en Él tenemos salvación. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús y en la eternidad que tenemos con Él, cuando estas cosas acontezcan, cosas terribles que pueden escucharse y oírse, nosotros nos podremos gozar. No sé si tú me puedes entender, pero entonces nosotros nos podremos gozar porque nuestra redención prácticamente está a la vuelta. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. El Señor vendrá por su iglesia. Ahora, termino con esto. Hay quienes dicen que el Señor está por venir, que prácticamente estamos en el último segundo del periodo profético. Y hay quienes están diciendo que entonces tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Pero están poniendo sus mentes y sus corazones acerca de, a través de nuestras acciones, ser aceptados por Dios. Y eso no es lo que la palabra nos enseña. El apóstol Juan habla del espíritu del anticristo, de muchos anticristos y del anticristo. El espíritu del anticristo es todo aquel espíritu que va en contra de la palabra. Los muchos anticristos son todos los que han aparecido, contrarios a Cristo. No sé si usted recuerda que los mismos judíos prefirieron a Barrabás en lugar de Jesús. No sé si usted se acuerda que los mismos judíos dijeron, tenemos a César por rey. Y muchos hoy en este mundo están decidiendo por la evolución, por la ciencia, por la religiosidad, por lo que es contrario a la palabra de Cristo, en lugar de escoger a Cristo. Pero solo a través del Evangelio de la Gracia, solo a través de entender que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, solo a través de entender que no hay condenación para los que están en Cristo, solo a través de entender que somos nuevas criaturas en Cristo, solo a través de entender que la palabra nos limpia, que Él hizo un sacrificio perfecto y nos hizo perfectos a nosotros, limpió nuestras conciencias de obras muertas con su sangre, para que podamos servir al Dios vivo, solo a través de creer en Jesús y de poner nuestros ojos en Él. Y en lo que hemos estado diciendo, es que tú y yo vamos a poder apartarnos para Dios, porque Cristo mismo es para nosotros santificación, sabiduría, justificación, redención.
Así es que si alguien puede vivir acorde con lo que el Señor quiere que vivamos, somos los que creemos en Él y que Él es nuestra santificación, nuestra justificación, nuestra sabiduría, nuestra redención. Y por ello es tan importante que usted hable y declare lo que usted es en Cristo y que usted viva para Jesús, sirva a la justicia y no al pecado. Recuerde que el poder de Dios se activa con las palabras. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Así es que hable vida, a su cuerpo, a su corazón, a su familia. Hable la palabra. Háblele al mal, resístalo, rechácelo. Hable vida. Tenga comunión con el Espíritu Santo, con la palabra. Y empiece a armonizar, a tener una perspectiva bíblica acerca de la redención, acerca de la eternidad que ya tenemos en Cristo. Señor, gracias por tu amor incondicional y por tu amor tan profundo y tan abundante para nosotros, por la gracia y la justicia que nos has dado en Cristo. Señor Jesús, gracias por tu amor incondicional, por tu Espíritu Santo, tu palabra, tu nombre, tu autoridad y tu poder y la unción que nos has regalado, tu misma unción a través del Espíritu que nos fue dado, por tu amor. Gracias, Señor, en nuestros corazones, porque tú has nacido como el lucero, como la luz de la mañana. Gracias, Señor Jesús, porque en ti, Jesús, creemos y declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Cuerpo, escucha bien, somos sanos. Hay sanidad en ti. En el nombre de Jesús, por las heridas de Cristo. En el nombre de Jesús, por las heridas de Cristo. Habla tu cuerpo en el nombre de Jesús. Finanzas. Bendecimos las finanzas de cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendigo mis finanzas. Bendice tus finanzas. Bendigo mis finanzas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo mis relaciones. Bendigo a mi esposa y bendigo a mis hijos. Bendice a los que están contigo. Bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos, bendigo a mi familia, bendigo a cada persona que está aquí escuchando en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendigo en el nombre de Jesús a Rosy, a Beatriz, a mi madre, a Sandra. Bendigo a Milton, a MR, bendigo a bendigo a Lulú, bendigo a Miriam en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús. La gloria, el honor y la alabanza. Hablamos en contra de todo engaño y toda mentira, todo aquello que esté afectando nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros cuerpos. Lo resistimos y lo rechazamos en el nombre de Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.